Tenemos el mensaje del Todopoderoso que nos dio desde tiempos antiguos, a través del pensamiento de los profetas, a través de los elegidos. El Todopoderoso escogió a sus siervos para transmitir la enseñanza que Él quería que se diera a conocer. Y no fue una enseñanza pasada solamente, sino también una enseñanza que ha prevalecido para siempre y seguirá hasta que llegue el tiempo final de los días. Entonces, tenemos que seguir considerando la palabra del Todopoderoso. Hemos estado viendo la profecía de la presentación del ungido del Todopoderoso. Y también estuvimos viendo las características mesiánicas. Hoy vamos a continuar el sufrimiento y la victoria del Mashiach. Y vamos a iniciar entonces con Isaías 53. Iniciamos con el versículo 1. Dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer, ni hermosura lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Detengamos un momento. ¿De quién trata este pasaje? ¿A quién se refiere? Muchos piensan que se refiere a Isaías mismo. Otros piensan que se relaciona con el pueblo de Israel. Así que hay varias opiniones al respecto. Pero creemos que el personaje que aparece aquí dentro de la profecía es el Mashiach sufriente. Es el anuncio que nuestro Abacados está haciendo, que vendría un Mashiach sufriente. La pregunta es: ¿en qué tiempo habría de venir? ¿O acaso ha venido? Sigamos considerando la lectura. El versículo 5 dice: pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestro shalom cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia mediante juicio fue quitado, y de su generación,
¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Vamos a detenernos una vez más. Dentro del pensamiento de nuestro pueblo judío, de la tradición, están esperando un Mashiach sufriente, pero no saben en qué época habrá de venir o quién habrá de ser. Por otra parte, la enseñanza grecolatina, bajo la dirección de Constantino, en el año 325, con el Concilio de Nicea, resume de esta manera: Jesucristo, la traducción que hizo este personaje y que creyó que era la manera más correcta que el mundo conociera, que es la figura de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién fue Jesucristo? Quiero decirles que es una traducción. Es un nombre y título traducido al griego. Y hoy se ha gentilizado, grecolatinizado. Y pareciera que el verdadero nombre de él es Jesucristo o Jesús el Cristo, pero su nombre original en hebreo es Yeshua HaMashiach. Entonces, hay un conflicto grande hoy en día. Por una parte, el grecolatinismo trata de responsabilizar al pueblo judío de todo lo que le sucedió a Jesucristo, como ellos llaman. Pero claramente en esta escritura que leímos, en el versículo 7 dice, siendo oprimido, aunque fue él mismo quien se humilló a sí mismo. Es decir, Yeshua HaMashiach puso su vida de una manera voluntaria bajo la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y de esta manera entonces se cumple la profecía del sufrimiento de Mashiach. Ahora, seguimos viendo el contenido de la palabra. Tenemos el versículo 10. Plugo al Eterno quebrantarlo y someterlo a padecimiento cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. ¿Quién decidió ese sufrimiento? Nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial. ¿Quién decidió exponer su propia vida? Yeshua HaMashiach. Él se ofreció a nuestro Abba para llevar a cabo los propósitos de nuestro Abba Kadosh. Ahora, sigue el versículo 11. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz, quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo. El justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo cargado el pecado
de multitudes y orado por los transgresores. Así que la misión del Mashiach sufriente fue obedecer a nuestro Abacados, exponer su vida en sacrificio vivo por los pecados del pueblo de Israel primeramente, por el pueblo judío. Ahora la pregunta es, ¿por qué el pueblo no ha reconocido que Yeshua es el Mesías de Israel? ¿Por qué el pueblo judío de la tradición no ha llegado a la conclusión de que verdaderamente Yeshua cumple todas las características? En Daniel capítulo 9, versículo 26, dice así la Escritura: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Hay dos cosas que podemos percibir en este versículo. Primero es que Mashiach habrá de morir, número uno. Número dos, la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Ahora, unimos: Mashiach sufriente habrá de morir antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, es decir, del segundo templo. ¿Cuál es el pensamiento de nuestros hermanos mayores al respecto? Nuestro Padre Celestial no se somete a la voluntad humana. Nuestro Padre Celestial no depende de las tradiciones del pueblo judío acerca del Mashiach. Pero no podemos tomar en cuenta esto, y no se puede decir a nuestro Abacados: Abba, tengo esta conclusión y tú tienes que someterte a mis decisiones. Esto es lo que pienso de Mashiach, y por lo tanto tienes que considerar que no ha sido el pensamiento de cualquier hombre común, sino ha sido un concepto de nuestros sabios, de nuestros rabinos de altura. Han llegado a esta conclusión, y por lo tanto tienes que respetar la decisión de la autoridad rabínica de la tradición. ¿Podemos acaso suponer, llevar a cabo este propósito tan humano de que nuestro Padre Celestial tiene que esperar la voluntad humana, porque es el ser humano que determina en qué día, en qué momento habrá de venir Mashiach? Nuestro Abacados dice que Mashiach habrá de venir y habrá de morir antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. No hay otra forma de pensar. Quiere decir que ya vino. La historia nos narra de que el segundo Bet Hamikdash fue destruido en el año 70. Así que hace más de 1930 años que no existe el segundo Bet Hamikdash, aproximadamente. Ahora, quiere decir que Mashiach ya vino. ¿Quién es Mashiach entonces? ¿Qué habla Daniel? La escritura de los apóstoles
relatan que es Yeshua HaMashiach. La conclusión de ellos es Yeshua HaMashiach, que vino a la tierra, que estuvo en la tierra. Veamos lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: venid, volvamos al Eterno, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conozcámoslos, pues, sigamos adelante para conocer al Eterno. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Hasta aquí. Ahora tenemos otra profecía del Eterno a través del profeta Oseas, que nos revela acerca de la resurrección ¿de quién? De Mashiach. ¿En la persona de quién? De Yeshua. Es decir, a través de Yeshua nos ha llegado a nosotros la esperanza. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección. Eso es lo que vemos cuando Oseas pronuncia y dice: Él hirió, pero nos vendará la herida. Primeramente, la esperanza para las 12 tribus de los hijos de Israel. El pueblo judío hoy en día tienen la esperanza de una vida eterna, de una resurrección. Tienen esperanza de que todas las tribus volverán otra vez a resurgir. Pero ¿quién habrá de llevar a cabo esta obra tan grande? Mashiach. Pero ellos están esperando, el pueblo judío está esperando aún la primera venida de Mashiach. Mas la escritura no depende de la voluntad humana, sino que la voluntad humana debe de depender del Todopoderoso. Es así como nuestro Abba nos instruye, nos enseña. Ahora, vamos a seguir con otra escritura más. Vayamos al Salmo 110 de 1 al 4. Iniciando el versículo 1. Oráculo del Eterno a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, desde el vientre de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró el Eterno, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hace un momento estábamos analizando Oseas. Oseas está pronunciando una esperanza del Todopoderoso para el pueblo, de que habrá una resurrección en el tercer día. Pero esa esperanza recae en un solo ser, en el ser de Yeshua HaMashiach. Si creemos que Yeshua es la esperanza, es
el garante de las palabras de nuestro Abacados. Si decimos que Yeshua HaMashiach vino antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, surge una pregunta: ¿dónde está Yeshua HaMashiach ahora? ¿En dónde se encuentra? ¿Por qué no ha seguido lo que resta de los propósitos del Abacados de restablecer el Estado de Israel con las 12 tribus? ¿Por qué no vemos la manifestación de la paz mundial por medio de Mashiach o por medio de Yeshua HaMashiach? ¿Dónde se encuentra Yeshua HaMashiach? La respuesta está aquí en los Salmos. Una vez que nuestro Abacados anunció que su siervo Yeshua HaMashiach habría de morir, pero también habría de resucitar. Una vez que haya sucedido esto, el Padre lo iba a alzar a su diestra. Así que la profecía también sigue hablando de que Yeshua HaMashiach en estos días se encuentra a la diestra del Todopoderoso. ¿Pero qué función desempeña Yeshua HaMashiach en este momento? ¿Qué dice la Escritura? Le es dado un ministerio de ser el sumo sacerdote celestial. ¿De acuerdo a quién? ¿Al sacerdocio de quién? De Melquisedec. Veamos lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 4 al 9. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle de levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Hinnom quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Asal. Y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempo de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Eterno, mi Elohim, con todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido por el Eterno, que no será ni día ni noche, sino que al anochecer seguirá habiendo luz. Aquel día acontecerá también que de Jerusalén saldrán aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Hasta aquí. Tenemos ahora Zacarías anunciando la venida del Eterno, la venida del Padre Celestial. Pero ¿acaso es el tiempo del Todopoderoso? ¿Es eso lo que nos dice la Escritura? Lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que enseñó Lucas y Juan, nos enseñan que el que viene en el nombre del Todopoderoso, ¿quién es? Yeshua HaMashiach. Él es el que habrá de venir en el nombre del Padre, en el nombre del Todopoderoso. Así que en este momento no es el Padre que habrá de venir. Algunos piensan que lo que viene ahora es la llegada del fin del mundo y el reino del Todopoderoso.
Ese es el pensamiento de muchos pensadores que están diciendo que algunas profecías no podrán llevarse a cabo en forma literal. Es decir, ¿quién pisará el monte de los olivos? ¿Quién habrá de ser el que vendrá a pisar ese monte y que se parta en dos partes? Una parte al norte, otra parte hacia el sur. La enseñanza nos enseña que es la persona de Yeshua HaMashiach que vendrá en el nombre del Todopoderoso. Todo tiene un orden. No podemos cortar el orden de nuestro Abba celestial. No podemos destruir el pensamiento del Todopoderoso y crear nuestros pensamientos. Tenemos que seguir entonces lo que nos dice la palabra. Ahora, Jeremías capítulo 23, 1 al 8. Regresemos una vez más a este libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: ay de los pastores que destruyen, dispersan las ovejas de mi pastizal, dice el Eterno. Por eso, así dice el Eterno, Elohim de Israel, acerca de los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no las habéis atendido. He aquí, yo os castigo por la maldad de vuestras acciones, dice el Todopoderoso. Yo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado y las haré volver a sus moradas. Crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y no temerán más ni se turbarán, y ninguna faltará, dice el Eterno. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, el Eterno Tzidkeinu. Mirad que llegan días, dice el Eterno, en que no dirán más: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y habitarán en su tierra. Hasta aquí la lectura. Bueno, encontramos dos cosas importantes en este pasaje. Número uno, el reino de un descendiente de David, un renuevo de David. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese renuevo de David? Es Yeshua HaMashiach. Número uno. Número dos, él habrá de reunir a las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Ya no serán dos casas, sino una sola casa, la casa de Israel finalmente. Así que la misión de Yeshua HaMashiach, cuando regrese otra vez en el nombre del Eterno, porque el Eterno lo ascendió a su diestra. Yeshua HaMashiach está a la diestra del Padre en este momento, cumpliendo una función, un ministerio de ser el sumo sacerdote celestial. Una vez que el Padre decida
terminar su tiempo en el cielo, lo enviará una vez más a la tierra para cumplir otra función, ser el rey de Israel en la tierra. Que muchos pensadores también discrepan en esto, porque piensan que Yeshua HaMashiach nunca más vendrá a la tierra y la tierra no tendrá más oportunidad de existir, sino que piensan que una vez que Yeshua HaMashiach venga a recoger, a reunir a su pueblo, los cielos y la tierra serán destruidos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? No, dice, vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y habitarán ¿en dónde? En Eretz Israel, en la tierra de Israel. Esta es la profecía del Todopoderoso. Ahora, ¿qué dice la Escritura con relación a Yeshua? ¿Qué dice la Escritura con respecto al cumplimiento? ¿Sucedió acaso esto? Hemos dicho que el profeta Daniel dio a conocer en el capítulo 9 que el Mashiach habrá de venir antes de, ¿qué dije? Antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Así que veamos entonces que esta profecía sí se cumplió. Veamos lo que dice Mateo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces Yeshua comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. No tenemos una exactitud el periodo de tiempo del ministerio de Yeshua en la tierra de Israel. Pero cuando estaba por cumplir su tiempo, entonces Él anuncia el final de su vida, conforme a las profecías. ¿Qué anunció Yeshua? Dice que debía ir a Jerusalén. ¿Qué más? Padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Versículo 40 dice: porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, vemos que Yeshua empieza a dar más exactitud los días que Él habrá de estar dentro del sepulcro. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, dice Yeshua, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando sumamos las horas del día, ¿cuántas horas serán en total? ¿Cuánto equivale un día? ¿Cuántas horas se compone un día? 24 horas. 2 días,
48 horas. 3 días, 72 horas. Estamos contando días y noches. Entonces, este es el mensaje que dio a conocer Yeshua. Ahora, vamos a continuar con Juan capítulo 19. Ahora vamos a buscar el versículo 31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación para los cuerpos, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el Shabbat, pues el día de aquel Shabbat era grande, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados. Muy bien. Este versículo nos aclara acerca del día que Yeshua debía de morir. Es decir, al final del día 14, la luna de Aviv, también conocida como la luna de Nisán, el primer mes del año. El día 14, en los días del segundo templo, en los días de Yeshua HaMashiach, el pueblo judío de la tradición conservaban o celebraban el Pesaj hasta el día 15. Al inicio del día 15 tenían que celebrar la cena del Pesaj, uniendo con el inicio de los panes sin levadura. El día 14 era un tiempo de preparación. Para el día 15, independientemente el día que toque, puede ser un domingo, lunes, martes, miércoles, según el nombre que conocemos hoy en día. Siendo el día 15, la luna número 15 del mes de Aviv, se conoce como Gran Shabbatón. En el libro de Levítico capítulo 23, no aparece la palabra Shabbat o Shabbatón, en este caso de la fiesta del Pesaj, al inicio de los panes sin levadura el día 15, ni el día 21, cuando se termina la observancia de los panes sin levadura. No aparece la palabra Shabbat, solamente dice la Escritura: ningún trabajo de servidumbre haréis. Así también aparece en la festividad de Shavuot, donde aparece la palabra Shabbat, es precisamente para la observación del Omer. Así que dice: después del Shabbat se debe de presentar el Omer, que se tradujo como gavilla, y que es una ofrenda equivalente a 3.7 litros de cereal. Llevar al sacerdote para que lo mesa delante del Todopoderoso. Y ahí aparece la palabra Shabbat. Les explicaba que la razón por qué el Abacados no mencionó Shabbat en el inicio de los panes sin levadura, ni al final, ni en el Shavuot. Aclaré que
era el comienzo de la instrucción. Pero a medida que el pueblo fue familiarizándose con el término, a través de los años, a través de los siglos, hoy se puede entender claramente que hay un Shabbat semanal y hay un Shabbat festivo. Así es como aparece entonces aquí en Juan capítulo 19, 31. Se refiere el tiempo del inicio de los panes y levadura y también de la cena del Pesaj, que así celebraban ya el pueblo judío rabínico de aquel entonces. Yeshua cenó su Pesaj al principio del día 14. Es lo que podemos comprobar en la escritura de Mateo. Lucas capítulo 24, de 1 al 7. Pero al primer albor del primer día de la semana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor, y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, y que estaban llenas de temor y cabizbajas, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. ¿Y qué dice? ¿Y se acordaron de qué? Se acordaron de sus palabras. Muy bien, entonces en este pasaje nos da a conocer de lo que sucedió al tercer día, de que Yeshua verdaderamente resucitó conforme a la Escritura. Ahora, el primer día de la semana inicia al atardecer, después del Shabbat. El Shabbat termina hasta que llegue el ocaso. Ahora, en ese momento inicia el primer día de la semana. Pero estas mujeres fueron a la tumba de Yeshua al amanecer, es decir, al otro día de ese primer día de la semana. ¿Y qué es lo que encontraron? Que la tumba estaba vacía. Y encontraron a unos varones que les dieron la respuesta: no está aquí, sino que fue resucitado. Es decir, que ya había sucedido. Muchos piensan que Yeshua resucitó muy de mañana, pero la Escritura no nos da información de que resucitó al amanecer del primer día de la semana. Yeshua pudo haber resucitado al comienzo del primer día de la semana, es decir, una vez que la noche entró. Pero las mujeres fueron hasta el día siguiente del primer día de la semana. Y les dice: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Ahora, Mateo capítulo 28, versículos 1 al 6. Dice: al final de los sábados, dice esta traducción, pero en la versión hebrea diría:
al final de los Shabbatot, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Me detengo un momento para explicar esta frase que dice Shabbatot. La Reina Valera, ¿qué dice? Si alguien trae la Reina Valera, pasando el día de reposo. Es solamente de un día. Ahora, esta versión textual dice al final de los Shabbatot. ¿Por qué sábados? ¿Por qué Shabbatot? ¿Por qué usa? La palabra Shabbatot es plural. Si fuera singular diría Shabbat. Pero en este caso está usando plural Shabbatot. Primero, porque había pasado el Shabbat festivo, el primer día de los panes sin levadura, el día 15. Ahora está hablando del Shabbat semanal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la enseñanza que nos da? De que verdaderamente Yeshua pasó 3 días y 3 noches en el sepulcro. ¿Cuándo inició el conteo de los 3 días y 3 noches? ¿Cuándo murió Yeshua? ¿En qué día fue sepultado? ¿Y en qué día resucitó? Pasando el primer día de la semana, decía el versículo anterior. Ahora, este versículo dice al final de los Shabbatot. Quiere decir que está usando el segundo Shabbat, que es semanal. Entonces tenemos que retroceder hacia atrás para hacer el conteo exacto. Llegamos pues a la conclusión de que Yeshua cenó el Pesaj, el día que conocemos como martes, al iniciar la noche del día 14 de la luna de Aviv. Yeshua cenó el Pesaj con sus discípulos. Así que a medianoche del día 14, Yeshua fue arrestado. Al amanecer del día 14, Yeshua es llevado a juicio. Siendo las 12 del mediodía del día 14, Yeshua es crucificado. A las 3 de la tarde del día 14, Yeshua murió y fue sepultado antes que el sol del día 14 se ocultara, porque era necesario para el pueblo judío celebrar el Pesaj el día 15, el día que inicia el conteo de los panes sin levadura. Así que Yeshua entonces fue sepultado al final del día miércoles. Así podemos entonces hacer la suma. Vayamos jueves en la tarde, 24 horas. Viernes en la tarde, 48 horas. Y sábado en la tarde, Shabbat en la tarde, fueron ya 72 horas. Así que tenemos entonces 2 Shabbat. El primer Shabbat del día 15 y el Shabbat semanal. En el tiempo que Yeshua cumplió
las 72 horas sepultado en la tumba. Después de ese tiempo, entonces sigue el primer día de la semana. Es el tiempo que Yeshua resucitó. La profecía se cumplió. Yeshua se refirió, ¿la profecía de quién? De Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De esta manera, entonces, podemos ver el cumplimiento de la profecía. Terminamos la lectura de Mateo, solamente leímos el versículo 1, vamos a finalizar hasta el versículo 6. Y dice una vez más, al final de los Shabbatot, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por el temor a él, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. Hasta aquí la lectura. De manera que Yeshua cumplió todo lo que el Abacados había anunciado a través de sus profetas.